historia y de quién se trata. Sí, estamos hablando de quien fuera la cónsula adjunta de Colombia en Ciudad de México. Su nombre es Constanza Lucía Sánchez Gómez. Ella es de carrera diplomática durante 15 años, estuvo en la carrera diplomática durante 6 años, estuvo pidiendo que le ayudaran, estuvo pidiendo en la Cancillería que le ayudaran con su situación de salud. Desde hace 19 años ella fue diagnosticada, ella tiene un diagnóstico de trastorno afectivo bipolar y pidió pues ayuda, y ella pues va con base en la atención que se le dio, que ella consideró que no fue suficiente, pues intentó renunciar, estaba intentando renunciar desde octubre del año pasado, y finalmente la renuncia, desde octubre, y finalmente la renuncia se la aceptan el 14 de noviembre. Es una renuncia que se acepta por decreto, pues que no es lo normal que se acepte por decreto, pero permitamos, Gonzalo, que sea ella misma quien nos cuente qué fue lo que pasó, porque la tenemos a ella en línea. Ex consulada adjunta de Colombia en México, Constanza Lucía Sánchez Gómez, buenas tardes y bienvenida a Mañanas Blue. Buenas tardes, gracias. Señora Sánchez, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué usted renunció al servicio consular? Sí, básicamente como bien lo decía usted, desde hace 15 años ingresé a la carrera diplomática, pero ya hace unos 6 años empecé a sentir como ciertas afectaciones a mi estado de salud. También tenía una situación familiar, estaba pidiendo una reunificación familiar, y solicité en ese momento a la Cancillería, a través de la Dirección de Talento Humano, como pues una consideración a mi tema de salud y ser nombrada en una misión, digamos, que fuera compatible con ese estado de salud. Desafortunadamente no fue así, o sea, no hubo esa consideración, y estuve en México alrededor de, en total, unos 3 años, incluyendo también una licencia que tuve que pedir por lo mismo de que pedía traslado y jamás me lo daban, atendiendo pues todo tipo de casos. El consulado en Ciudad de México es uno de los más complejos. Los consulados en general en México son complejos por los flujos migratorios tan altos que hay, por los fenómenos particulares de la comunidad colombiana en México, el tema de los prestamistas, el narcotráfico, es decir, hay varias tipologías de asistencia que se presentan. Entonces pasé por ejemplo, trata de personas, por violencia intrafamiliar, por fallecidos, que más o menos entre el 70 y 80% de los colombianos fallecidos en México, o bueno, dentro de la circunscripción del Consulado de Ciudad de México, son por causas violentas. También el área de localizaciones, es decir, desaparecidos, secuestros, que es algo constante allá, desafortunadamente, y con el aumento de flujos migratorios aumenta también ese fenómeno y todos los fenómenos en general. Entonces, señora, pues, este tipo de casos es pesado, es estresante para una persona que tiene la condición de salud que tengo yo. Claro, entonces hay 2 asuntos aquí para tener claro. Cuando usted hace esa primera, digamos, esos primeros intentos de renuncia, son 2 los argumentos que usted dice. Primero, pues porque quería ser trasladada a Cuba, para reunificación familiar con su pareja, y en segundo lugar por asuntos de salud, porque como usted bien lo ha dicho, es muy compleja la Embajada de México. ¿Usted hizo esta solicitud durante la Cancillería del señor Álvaro Leiva, o durante este gobierno usted no había hecho solicitudes de traslado? No, durante este gobierno, sí hice una durante este gobierno, que fue cuando volví de la disponibilidad. La carrera diplomática tiene dentro de sus estatutos una figura que se llama disponibilidad, es una especie de licencia que puede durar hasta 2 años, en donde la persona pues no recibe salario, digamos, queda como en suspensión durante este tiempo, pero no pierde su vinculación. Cuando yo fui a regresar, es decir, se me acabó ese tiempo, les pedí nuevamente. En ese momento sí ya estaba el gobierno actual, porque eso fue en agosto, yo me posesioné nuevamente el 22 de agosto, ya el 7 de agosto anterior se había posesionado el presidente
Petro, y entonces nuevamente les puse de presente mi situación de salud, que no quería volver a México, que me mandaran a un país donde tuviera, por ejemplo, algún avance en el tema de mi enfermedad, algún avance farmacológico, pero contrario a eso, me enviaron a México, donde en este momento y desde hace algunos años el presidente López Obrador nacionalizó el litio en México, se desabasteció por completo el carbonato de litio, que es un estabilizador del ánimo y es uno de los medicamentos básicos para mí, por ejemplo. Entonces, en ese momento, digamos, el tratamiento fue muy, muy desagradable, lamentablemente, porque me pasaron un listado de países donde había la posibilidad de nombrarme. Yo hice todo mi estudio de cuáles podrían ser los mejores en cuanto a avances en mi enfermedad y digamos que la carga laboral y demás. Pero fue un manejo terrible y al final me terminaron mandando nuevamente a Ciudad de México. O sea, no consideraron en lo absoluto la condición de salud y que ya yo tenía otras afectaciones, como el colon. O sea, tuve también un tema de somatización, un tema físico también, que fue lo que finalmente me llevó allá a tomar la decisión de renunciar, porque ya no les iba a pedir realmente más traslados. Ya lo había hecho como en 2 o 3 ocasiones, siempre había sido un tratamiento horrible, porque para decirle a uno que no es necesario que pasen 8 meses, por ejemplo, como me llegó a pasar a mí en una de las solicitudes que hice. Excónsul, lo que no termino de entender es algo. Cuando usted le anuncian que se va nuevamente a México, porque usted no renuncia en ese momento y dice, pues, yo no voy más a México. Sí, pues podría haber sucedido eso y digamos que sí llevaba unos años considerándolo, pero pues en este momento a lo mejor porque ya había pasado un tiempo de disponibilidad, había pasado un tiempo, estaba más descansada, estaba más tranquila, pero luego también me encontré con muchos escenarios adversos, digamos. La carga de trabajo aumentó muchísimo porque yo en los años anteriores también había llevado temas, por ejemplo, de desaparecidos, y era un caso, digamos, aislado aquí o allá de 2 o 3 casos al mes. En este momento pueden llegar 3 casos al día. Entonces la carga de trabajo también aumentó mucho. El tema del colon, ya la parte física se me complicó mucho más. Y ya empecé yo a analizar muchas otras cosas y además me desilusioné mucho realmente con el manejo de este gobierno a la carrera diplomática, porque esperaba mucho más, ¿no? O sea, digamos, estuve desde gobiernos anteriores, mi decreto de nombramiento inicial lo firmó el presidente Uribe, y después nuevamente Uribe, después el presidente Santos, pero bueno, con este gobierno se esperaba mucho más en cuanto a esa consideración de la carrera diplomática y de sus funcionarios, y no fue así. Entonces ya todo estaba como en contra desde mi punto de vista. No era suficiente Sánchez, tener un buen sueldo si no tenía salud y si no me sentía a gusto tampoco. Sí, señora Sánchez, entendiendo esto que usted nos dice sobre la renuncia, lo que nos explican de por qué no le recibían la renuncia obedece el ordenamiento jurídico, porque como usted exponía estas dos razones, es decir, el traslado y además su situación de salud, lo que nos explican es que el ordenamiento jurídico dice que teniendo eso sería una renuncia motivada y que no se la podían aceptar así y que por eso se la devolvían. Finalmente el 14 de noviembre se la aceptan porque pues por las reiteraciones hay una serie de precedentes y se lo reciben, pero pues que era por eso que no le recibían la renuncia, que esa era la razón, que había otros mecanismos. No, eso es un sofisma. Y sobre esos mecanismos le quería... Y yo le quería preguntar sobre esos mecanismos. ¿Usted por qué quiso renunciar? ¿Y por qué si usted dice, por ejemplo, que por una parte había desatención o por una parte y por otra pues tampoco le atendían el traslado, que según entiendo el traslado pues cuando se dan traslados en la Cancillería obedece es por asuntos de los lugares pues en virtud del servicio y no por petición de los funcionarios? Pero mi pregunta es ¿por qué no acudió a otro mecanismo, digamos, no sé, a alguna ley? Si usted sentía que había algún tipo de acoso laboral o desatención, ¿por qué no aplicó a otra ley en vez de renunciar y perder todo ese tiempo ganado? Porque ya lo había
ya había pasado, digamos, por el trámite de elevar las solicitudes, por ejemplo, a la comisión de personal, que está conformada por varios funcionarios, incluyendo un funcionario de carrera diplomática, pero digamos que está cargado más al ministerio, tiene más representantes del ministerio, pero esa es la digamos, la instancia a la cual yo debía solicitarle los traslados y lo hice. Yo me acerqué en su momento a la directora de talento humano que no es la que está ahora, sino la anterior, cuando me refiero a cuando regresé de esta licencia o disponibilidad, y realmente el tratamiento siempre ha sido el mismo, y no es particularmente mi caso únicamente, lamentablemente, sino que hay casos gravísimos. En este momento, por ejemplo, están separando una pareja de ambos son funcionarios diplomáticos, tienen una bebé que no llega al año, y los están separando, cuando es perfectamente posible ampliar el plazo de uno de ellos para que se queden los dos juntos. Por ejemplo, los funcionarios de carrera diplomática que están pidiendo comisiones de estudios para seguirse preparando para ser mejores en su trabajo, a todos les están diciendo que es una cuestión sistemática. Yo lo veo así o lo leo así. Es una cuestión sistemática de aburrir al funcionario de carrera diplomática para que no tenga otra opción que pedir la disponibilidad, por ejemplo, si quiere hacer una maestría, o en este caso, si quiere conservar su salud. Y al final, digamos que uno está totalmente a merced de lo que la administración decida, y la administración no decide en favor del diplomático de carrera. Cuando el diplomático de carrera pide algo, la respuesta es no. De alguna manera es no, para que para que se aburra. Por ejemplo, si yo estos 2 años que me fui en disponibilidad, fueron 2 años que quedó un cargo ahí. ¿A quién se lo dieron? No lo sé, pero realmente les conviene aburrir a la gente y digamos que no atender ciertas cosas que son irónicas. Por ejemplo, yo manejaba el tema de visas, y yo tenía que tener en cuenta la unidad familiar. Yo no podía darle a un mexicano, por ejemplo, su visa de trabajo, y cuando me pedía la esposa su visa de beneficiario, decirle, no, usted no, porque es la unidad familiar. Y irónicamente, a nosotros eso no nos lo respetan. Sí, hay algo que... Ya llegué a un punto que... Señora Sánchez, quisiera que nos concentráramos un poco en la salud mental, porque la salud mental es un tema del que poco se habla, no solamente pues en el ámbito privado, sino en el servicio público, y que nos concentráramos un poco en la atención a la salud mental. Usted dice que durante 6 años estuvo haciendo el llamado de atención sobre este diagnóstico que usted tiene desde hace 19 años y que necesitaba, por supuesto, atención médica por una parte y por otra parte medicamentos. De la Cancillería nos dicen que los medicamentos se los mandaban de Bogotá, y que a usted le habían ofrecido pues la asesoría o el apoyo psicológico de parte de Seguros Allianz y de ARL Positiva, pero que usted rechazó esa ayuda. ¿Es esto cierto? ¿Usted recibía o no recibía la medicación y usted rechazó esa ayuda? No, digamos que sí. O sea, la póliza de salud que nosotros tenemos en el exterior es buena, y no puedo decir otra cosa, y tenemos acceso a psiquiatría, en mi caso, que debo tener controles constantes, y psicología, psicoterapia. En ese sentido, ningún problema, ¿no? Y sí me ofrecieron mandarme los medicamentos a través de la valija diplomática, lo que me pedían que fuera ya, que firmara no sé qué, bueno, no yo, sino mis padres, por ejemplo, que eran los que me mandaban la medicación, pero simplemente una colega mía viajó, y yo le dije pues le pedí que me trajera los medicamentos. Entonces no tuve que hacer uso de eso, pero ese no es el punto, sino que la atención a la situación de salud del funcionario no se puede limitar al tema, digamos, reactivo, sino que debe ser preventivo. O sea, ¿para qué me ponen a mí, ejemplo, a trabajar temas de secuestros? No tiene sentido, porque mi tema de salud, o sea, soy más susceptible que otras personas a tener estrés, a tener angustia y a tener ansiedad por un tema tan delicado y tan grave como es. Sí. Y no es solamente atacarlo con medicamentos o con una terapia después de haber hecho el daño, ¿no? Sí. Mientras podía haber estado en una embajada manejando temas culturales, por decir cualquier cosa. Señora Sánchez, se ha criticado mucho pues en las manos de quien está la política exterior de Colombia en México. Por un lado, pues el embajador Álvaro Moisés Nico, y por el otro lado, pues el cónsul Andrés Hernández, que entiendo hasta hace poco
era su jefe y además pues fue durante mucho tiempo la persona de prensa principal de Gustavo Petro, de nuestro presidente. ¿Usted cree que Andrés Hernández en este momento está preparado para ese rol? ¿Cómo ha sido el desempeño de él? ¿Usted cómo calificaría el trabajo de él en este tiempo? Pues eso sí ya es más complicado entrar digamos, a señalar a una tercera persona, pero yo lo que tengo que decir es que él pues ha sido conmigo, ha sido amable, ha sido, o sea, no tengo quejas, digamos, de él. El aprendizaje obviamente no es el mismo que el de una persona que tiene 15 años de experiencia. Ejemplo, un colega que también hay allá, que es consejero de Relaciones Exteriores, que es el mismo rango en el que está nombrado el cónsul actual, el cónsul general, y es el mismo rango que tenía yo. Pero no es lo mismo, pero más que el trato, pero más que el trato con usted, que lo pueden tener más que el lado humano, pues es que él llegó a ese cargo con 0 días de experiencia en temas diplomáticos respecto a usted, que tiene una trayectoria riquísima. Entonces, pues le pregunto, usted que estuvo ahí con él, él llegó con 0 experiencia, ¿cree que lo que ha hecho pues corresponde para el cargo que se está esperando? Pues es lo que le digo, es que es imposible equiparar a alguien, por ejemplo, que viene de otro campo del conocimiento y del ejercicio profesional, en este caso el periodismo, y caer en un tema en el que no tiene experiencia, porque eso nadie lo puede negar, ¿sí? Frente a personas como nosotros, como mi colega y yo, de que llevamos 15 años dándole a eso. Entonces, el desempeño nunca va a ser el mismo, por más que se quiera. Él tiene buena voluntad, él se esfuerza y ha tenido resultados. Pero es que la experiencia no se puede improvisar, y esa es la importancia de la carrera diplomática, y es lo que esperábamos del presidente Petro, porque lo dijo en varias ocasiones, que iba a darle prelación a la carrera diplomática, que iba a aumentar, digamos, la presencia de los diplomáticos de carrera en al menos un 50%. Todo ello no se ha cumplido, y es algo muy, muy frustrante, porque una cosa es no esperar nada de un gobierno y que haga ese tipo de cosas, a esperarlo todo y que siga haciendo lo mismo. Pues Constanza Sánchez, excónsul adjunta de Colombia en México, muchísimas gracias por habernos atendido a los micrófonos de Blue Radio. Gracias a usted.